Laura Resmasur nos trae el resumen de esta jornada. Así es, Fernando. Vos decías la palabra clave y es dispar, porque, por ejemplo, en Capital Federal el paro fue contundente y tuvo un acatamiento alto. Sin embargo, en la provincia de Mendoza nos encontramos con diferentes situaciones. Nosotros hemos estado desde muy temprano en la calle reflejando qué era lo que pasaba en los hospitales, qué era lo que pasaba en las escuelas. Recordemos que no hubo bancos en los hospitales, hubo guardias mínimas y sí nos encontramos con sorpresas, como por ejemplo un alto acatamiento o presentismo por parte de los docentes, pero pocos alumnos son los que fueron a clases por decisión obviamente de sus padres. ¿Qué pasó en los hospitales también? El gobierno había garantizado guardias mínimas y los directores de los principales nosocomios de la provincia aseguraron que todo se desarrolló con normalidad. Vamos a ir a la primera crónica. A diferencia de Capital Federal, donde la huelga general paralizó prácticamente todo, en Mendoza la situación fue dispar. Si de colegios hablamos, hay que mencionar que tanto el SUTE como SADOP adhirieron a la medida de fuerza, levantando la bandera por el pedido de apertura de paritarias. Decidieron acompañar a CETERA en la protesta. A pesar de ello, el gobierno aseguró que el presentismo docente fue prácticamente total. Los que faltaron fueron los alumnos, destacaron. No se daría, así que aprovechamos y las traemos, que no pierdan el día. No, sí, yo la verdad que no nos adherimos. Bueno, como acá en los colegios privados tienen, realmente sí, los trajimos. Por un lado yo lo veo bien, porque bueno, la situación lamentablemente está crítica, pero bueno, que cada uno sabe lo que se tiene que adaptar, ¿no? La postura porque yo voy a trabajar directamente, entonces también quiero que venga al colegio. Algunos padres llevaron a sus hijos, pero por la falta de alumnos decidieron no dejarlos en el establecimiento. ¿Volvió? ¿Qué fue lo que pasó? No hay nadie en la escuela. ¿No hay alumnos? Están, sí, pero no, prefiero no dejarlas para que no estén solas. Los maestros están, y no ha venido ningún niño casi. Si hay algo que le da movimiento a la ciudad es la actividad bancaria. Como ocurre en todos los paros, este sector presenta alta adhesión. De hecho, las puertas de las sucursales estuvieron todas cerradas. En el caso de la salud, la mayoría de los profesionales nucleados en AMPROS decidieron no adherir al paro. Los que se sumaron fueron los no profesionales nucleados en ATE. Sin embargo, los directores de los hospitales más importantes de la provincia aseguraron que no se vieron resentidos los servicios. No ha habido ninguna afectación en los servicios. Los quirófanos están funcionando con el parte habitual, se había programado de manera habitual. Estamos cumpliendo todas las cirugías que teníamos programadas. Que el acatamiento de los profesionales y no profesionales ha sido nulo, la asistencia ha sido el 100%, que si bien hay menos cantidad de gente en el consultorio porque el transporte se ha habido afectado por el paro, pero todos los consultorios atendidos por profesionales y no profesionales están dispuestos a atender a todas las personas. Y ahí escuchábamos a nuestra primera de las crónicas que hemos determinado para esta edición central. Mire, vamos a repasar en nuestra pantalla de LED algunos de los datos oficiales que dio a conocer el gobierno de la provincia de Mendoza. Y lo vamos a seguir haciendo junto con Laura. A saber, estos son datos oficiales. Exactamente. Fuente del gobierno de Mendoza. Le aclaramos a la gente que los datos de la CGT en la provincia de Mendoza indican que el paro tuvo un acatamiento del 98%. Muy diferente a los datos que vamos a mostrar ahora. Mirá lo que decía el gobierno. ¿Qué pasó en las escuelas? 99% de asistencia docente y 70% de asistencia de alumnos. Esto según el relevamiento que hace la Dirección General de Escuelas. Insistimos, fuente gobierno de Mendoza. Totalmente. En la salud, recién escuchábamos a los dos directores del Hospital Norte y del Hospital Central, hablaban que de los 13.000 trabajadores estuvieron presentes y solo 118 ausentes. Esto corresponde aproximadamente un 1% que no fueron a trabajar. La mayoría, estamos hablando de profesionales, de no profesionales. Los de AMPROS fueron a trabajar porque no se adherían. Datos del gobierno de Mendoza, que dicho sea de paso, de alguna manera define a este paro nacional como nulo. Nulo. El gobierno lo tituló, para los funcionarios del gobierno el paro fue nulo. Mientras tanto, en las calles se observaba que a una reducción notable de las frecuencias de los colectivos, solamente los que obliga por pliego de concesión a las empresas, y que en esta oportunidad arrancaron a las 6. Y yo me sumo a algo que decía un compañero nuestro, Ricardo Rodríguez. Debieron haberse sumado desde el primer minuto. Desde el primer micro hasta el último,
20% de la frecuencia. Pero bueno, este año, a diferencia de años anteriores, al menos arrancaron desde las 6 de la mañana. Y debemos decir que los micros se vieron en las calles. Ahora, al 20, 25, Sí. 30%. 30 quizá, sí. Y fue un panorama muy diferente al que se vivió esta mañana cuando nosotros salíamos a la calle con nuestros compañeros, quizás frecuencias que iban entre los 15, 20 minutos, diferente a la que nosotros vimos hoy en la tarde, donde había una frecuencia más reducida y donde prácticamente, o a juzgar por los usuarios, la actividad fue prácticamente normal. Esto, repetimos, en horas de la tarde, escucha. Yo me lo he tomado esta tarde, pero vino bien a horario. Por lo menos el que me tomo siempre pasó horario, no sé lo demás. ¿No sentiste el impacto del paro general? No, la verdad que no. Y ahora estoy esperando el otro, pero me parece que ha venido horario. Una buena noticia, ¿pensabas que iba a ser peor? Y sí, yo pensé que me iba a demorar más. ¿Has sentido la repercusión del paro o está todo relativamente normal? Un poquito, más o menos, más o menos. El último paro fue un poquito más fuerte, sí. ¿Esta mañana no tuviste inconveniente? No, por suerte no. ¿A qué hora te tomás el colectivo y qué grupo? Normalmente a las 7 menos 10 me tomo el colectivo del grupo 5. ¿Y pasó a horario? Sí, pasó horario, sí. ¿Cuál estás esperando y cuánto llevas de demora? Y harán 10 minutos el grupo 8. ¿Pero está pasando de todas maneras? Sí, está pasando. ¿Pensaste que iba a ser peor, que iba a estar paralizado todo? Tal cual, pensaba que iba a ser más quieto el asunto. ¿Tuviste inconveniente a la hora de tomar el colectivo o todo normal? 20 minutos, sí. ¿Pensaste que iba a ser peor? Sí, pensé que iba a ser peor, sí. ¿Llegás temprano a tu trabajo? ¿Llegaste a tiempo? Mira, estoy yendo ahora, así que bueno. ¿Más tranquila? Sí, voy tranquila, voy a esperar el 10, así que bueno, muchas gracias. Esta es la situación en el sistema del transporte público de pasajeros, decimos. Esto es clave. Totalmente. Si hay micros o no hay micros es determinante, podríamos decir. La postal que se veía en la ciudad de Buenos Aires era clarísima. ¿Sí? No, Buenos Aires estaba paralizada. No había nadie en la calle. Era un feriado, Sí, no había nadie en la calle. Vamos a ver más placas. Sí. Lo que decía el gobierno, el comunicado oficial que decía lo siguiente: está funcionando de manera regular y sin ningún tipo de incidentes. Dan un 30% de frecuencias aseguradas. Alguien que esté en casa mirándonos 9:15 de la noche. La última frecuencia de colectivo se iba a cumplir a las 22, ¿no? A las 22. Corríjanme si no es así, 22 horas. Sí. A las 22 salía el último colectivo hasta el primer turno de mañana, que arrancan entre las 4 y 4:30 de la mañana, ¿no? De acuerdo a los recorridos y de acuerdo a las empresas. Pero por lo que pudimos ver nosotros, que estuvimos hace muy pocos minutos en la calle, los recorridos eran habituales, o por lo menos no había demoras importantes. Pero porque sabés que me parece que había menos gente, entonces también no los ves atestados de gente arriba de los colectivos al tener menos unidades. Pero al margen de esto, este porcentaje es diferente a otros paros, es cierto, 30% está un pelito por arriba de lo anterior, y lo bueno es que no se registraron incidentes. Eso es importantísimo. El trabajador que quiso o el chofer que quiso pudo salir a hacerlo, trabajar, el que no, y las empresas que finalmente cumplieron con su obligación. Salieron los colectivos, pero no salió ningún avión en la provincia de Mendoza, en todo el país. Los 6 gremios aeronáuticos más importantes de Argentina también decidieron sumarse a estas medidas de fuerza, y por eso las líneas aéreas tuvieron que reprogramar. Es muy importante decirle a usted que si está en casa y tiene pensado viajar, que es muy importante que consulte vía web o con la compañía que tenía pensado cuál fue el horario que reprogramaron. ¿Sabes cuál fue la única aerolínea, por sorpresa, ¿no? Porque es la que siempre tiene demoras, la de low cost, ¿sí? Flybondi fue la única que estuvo operando en el día de hoy. Seguimos hablando de transporte. ¿Qué pasó con los taxis? Porque si bien el gremio que nuclea a los choferes de taxi también decidieron sumarse, ellos hay que salir a trabajar. Están en un momento complicado, plena competencia de Uber y otras plataformas, y decidieron salir también. Pero quizá se les complicó un poquito porque en las estaciones de servicio también los trabajadores decidieron sumarse. Ellos y dueños de Vos sabés que yo vi servicio. 3 estaciones de servicio, debo haber recorrido 6, pero no intentando cargar combustible, sino pasado por enfrente. 3 las encontré sin autos en el interior. Un poquito más, 7 debo haber pasado. Las otras 4 estaban funcionando con normalidad. Claro. Aquí me parece que fue dispar también el asunto. Fue dispar. En algunas estaban los trabajadores, pero habían ido a asistencia al lugar de trabajo. ¿Por qué? Pero Porque los no quieren que le descuentes el día, pero no vendían combustible. Totalmente.